Buenas tardes a todos, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Aquí estamos, alguien que sí lo acepto, pero no se aparece aquí, entonces, ¿qué? Bueno, mientras se vuelve a conectar. Bueno, la última clase vimos un ejemplo de de asentamientos para cimentaciones, y bueno, pues ya hemos visto el tema de zapatas. Y ahorita dentro de la clasificación de las cimentaciones superficiales, como ya lo vimos inicialmente, se encuentran las losas de cimentación. Entonces, de acuerdo con esto, no, este no es Chivox. Bueno, sí es para otra cosa. Norma Edith Fabián, perfecto. Bien, entonces aquí tenemos la clasificación de las cimentaciones. Entonces, como vimos, las superficiales son cuando el ancho de la cimentación es mayor que la profundidad de desplate de la cimentación. Entonces, ¿qué es lo que ya vimos? Vimos zapatas aisladas y corridas. Y ahorita, ¿verdad?, nos toca el tema de losas de cimentación. Eso es lo que vamos a ver en estos momentos. Bueno, entonces, de acuerdo con lo anterior, ¿verdad?, vamos a ver qué es una losa de cimentación. También una losa de cimentación es conocida como losa de apoyo. Entonces, fíjense bien, cuando la cimentación
tiene dimensiones superiores a 5 metros por lado, se desplanta superficialmente o a una poca profundidad, ahí aquí sí ya se puso la cosa fea, o a una pequeña profundidad respecto a sus dimensiones, se define, ya se la llevó el tren esto, como losa de cimentación. No me gusta, pero bueno. O a poca profundidad. No puede ser esto, estupidez. ¿Quién sabe quién está ahí? Bien. No puede ser. ¿Cómo? Losa de cimentación. Bueno, entonces, en otras palabras, ¿qué es una losa de cimentación? Pues es una zapata enorme, ¿no? Y entonces, ¿cuál es su función? Es una plataforma grande de concreto usada como una interfase entre una columna o un grupo de columnas con el suelo. Entonces ustedes aquí ven en este edificio cómo tenemos en esta estructura cómo tenemos un edificio, y ese edificio a su vez tiene columnas, está soportado con columnas. Y por otro lado, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos una losa de cimentación también, pero que está soportando por una sola columna, ¿verdad?, a un tanque de almacenamiento de agua. Entonces, o de combustible en su caso, ¿no? Cuando el área de la cimentación está ocupada en más de un 25% por cimentaciones aisladas, o sea, zapatas aisladas, se usarán zapatas corridas. Cuando el 50% o más del área de construcción esté ocupada por una cimentación de tipo corrido, o sea, una zapata corrida, se usarán losas de cimentación. ¿Por qué es esta regla? Esta regla pragmática, por una razón bastante simple, porque cuando nosotros tenemos cimentaciones que ocupan ciertas dimensiones de esta área de cimentación, las excavaciones están tan cercanas unas a otras que dificultan las labores de construcción. Entonces, además de hacerse difícil, de llevar más tiempo, también consume más recursos económicos. Entonces, por eso es que saltamos de zapatas aisladas a zapatas corridas, cuando el área de las cimentaciones aisladas es superior al 25%. Y cuando, en el caso de que las cimentaciones corridas ocupen un área de 50% o más del área de construcción, este sería el área de construcción, entonces lo conveniente siempre es utilizar una losa de cimentación. Bueno, entonces, para losas de cimentación,
Para losas de cimentación, utilizar la teoría de Terzaghi o de Sevar-Terzaghi nos pueden dar valores muy altos para suelos friccionantes o granulares. Entonces, para remediar esta situación, Peck propuso la siguiente ecuación empírica. Que esté en función de n, que es n es el número de golpes de la prueba de resistencia a la penetración estándar. Como ustedes podrán apreciar, esta ecuación es muy sencilla, pero solamente aplica para losas de cimentación, no aplica para zapatas de cualquier otro tipo. Entonces, pero nos resuelve el problema de manera muy eficiente y muy rápida. Bueno, entonces, ¿verdad? La ecuación, como ustedes podrán apreciar, es 2.15 veces el valor de n, en donde n es el número promedio de golpes a una profundidad de b sobre 2 a partir del nivel de desplante de la losa. Bueno, puede ser de b sobre 2, pero nosotros ya hemos visto en el análisis que hemos hecho de zapatas aisladas, calculando la profundidad del desplante, la profundidad donde llega la falla, donde llega el mecanismo de falla, que puede llegar a ser, dependiendo de qué tan densa sea la arena, hasta una profundidad de 3 veces el ancho de la cimentación, y no sería B sobre 2, sino 3 veces B. Y eso pues ya lo pudieron ustedes verificar, ¿verdad? Cuando lo pudieron verificar cuando hicieron los ejercicios que les dejé de determinar las profundidades de desplante, las profundidades a las que llegan los mecanismos de falla para diferentes grados de compacidad o de compactación del suelo. Bueno, entonces en este caso, fíjense bien, vamos a considerar este criterio, lo vamos a modificar después, pero, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es la prueba de resistencia a la penetración estándar? Vamos nuevamente a recordarlo. Cuando nosotros penetramos o hacemos penetrar este tomamuestras o penetrómetro, lo hincamos en tramos de 15 centímetros y cada 15 centímetros nosotros contamos los golpes. Es decir, que para los primeros 15 centímetros necesitamos 7 golpes de la masa golpeadora para poder hincarlos. Bien, entonces, para los segundos 15 centímetros, 5 golpes. Para los terceros 15 centímetros, 4 golpes, y para el último tramo 3 golpes. Entonces, ¿cuál es el valor de la resistencia a la penetración estándar? Es la suma del número de golpes necesario para hincar el tramo central, ¿verdad?, del tubo. Y entonces el número de golpes será 5 más 4.
Entonces, ¿cómo lo calcula y cómo calculamos el número promedio de golpes? De 0 a la profundidad que nosotros querramos. Es el número de golpes a cada determinada profundidad, y son 10 determinaciones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, entre 10. Entonces es el promedio aritmético, ¿verdad?, de el número de golpes con relación a la profundidad. Y entonces el número de golpes promedio para esta losa de cimentación podría ser 18 golpes. Pregunta para ustedes: ¿está claro esto, sí o no? Sí, No hay ninguna duda a ese respecto de cómo obtenemos el valor de n promedio y cómo obtenemos el valor de n. Recuerden ustedes que por definición, ¿verdad?, el valor de n por la prueba de resistencia a la penetración estándar es el número de golpes necesario para hincar 30 centímetros el penetrómetro estándar. ¿Qué 30 centímetros? Los 30 centímetros intermedios, porque el penetrómetro estándar tiene 60 centímetros. Entonces, nada más lo que nos interesa son estos valores. ¿Por qué no tomamos el valor de arriba? Porque cuando nosotros hincamos los primeros 15 centímetros, lo que sucede es que los primeros 15 centímetros, lo que sucede es que se encuentran en estado suelto. ¿Por qué? Por las operaciones previas de limpieza del pozo. ¿Y qué pasa con los últimos 15 centímetros? Bueno, pues entonces ya el penetrómetro habrá entrado de tal manera que probablemente nos registre una resistencia mayor a la real. Entonces, por eso se toman los valores intermedios del tubo de 60 centímetros. Bueno, espero que eso haya quedado claro. Bien. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo de, un ejemplo de losas de cimentación en suelos cohesivos. Déjenme ver si es que no alteré el número de las hojas. Página 2, página 3. Sí, he de haber hecho aquí alguna estupidez, pero bueno, entonces sería en la página 3. Sí, es la página, sería esta página 3, es la página 2, y la 2 es la 3, o sea, eso está invertido. Bueno, entonces, por ejemplo, este sería un ejemplo de la primera, ¿cómo se llama?, aplicación de la ecuación, de esta ecuación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el valor promedio de n fue 18 golpes por 2.15, nos da una capacidad de carga de 38.7 toneladas por metro cuadrado. Ahora bien, esto no se los he explicado, no ha habido la oportunidad, pero lo vamos a hacer aprovechando el viaje. Una manera de calcular el efecto, fíjense bien, de la presencia del nivel de aguas freáticas cercano a la superficie es mediante esta ecuación. Entonces, esta ecuación, si ustedes se dan cuenta, es 0.5 más 0.5 por dW. ¿Quién es dW? Es la profundidad a la cual se encuentra el nivel de aguas freáticas. ¿Quién es dF? dF es la profundidad
de desplante de la cimentación. En este caso es 0, ¿verdad? Y ¿quién es B? Pues B es el ancho de la cimentación. Por lo tanto, el factor se llama CW, es el factor de corrección por presencia del nivel de aguas freáticas, ¿verdad? Próximo a la superficie. Entonces, aquí tenemos que dW es igual a 5 metros, dF es igual a 0 metros y el ancho de la cimentación es igual con 20. Consecuentemente, sustituimos estos valores en esta ecuación y nos da el valor y nos dice que el valor de CW es igual a 0.625. Entonces, si ustedes se dan cuenta, fíjense bien, el valor de la capacidad de carga admisible es el factor de corrección multiplicado por la capacidad de carga. ¿Cuál es el factor de corrección? 0.625. ¿Y cuál es la capacidad de carga? Es 38.7. Entonces, la capacidad de carga admisible, de acuerdo con este criterio de PEC, es de 24.19 toneladas por metro cuadrado. Ahora bien, si los solucionamos por Terzaghi, no por la ecuación de Terzaghi modificada por Sebart, sino simplemente por Terzaghi. Entonces, el primer término es igual a 0. ¿Por qué? Porque es un suelo puramente cohesivo, puramente friccionante, perdón. Y entonces, ¿verdad? Aplicamos la ecuación sin ningún factor de forma, sin ningún factor ni de forma, ni de qué. Hay alguien, un visitante en la puerta. Entonces, utilizando la ecuación de Terzaghi, ¿verdad? El primer término como la profundidad de desplante vale 0, entonces todo este término vale 0, y consecuentemente la capacidad de carga última, ¿verdad? Es de 0.5 por el ancho de la cimentación, por el peso volumétrico del suelo. Esta ecuación ya la conocemos, lo único que nos hace falta es meterle los factores de forma y por otro lado también la densidad relativa. Terzaghi no utiliza la densidad relativa, sino simple y sencillamente considera la resistencia del suelo y nada más el ángulo de fricción interna del suelo. Entonces, veamos qué es lo que sucede si nosotros sustituimos los parámetros del suelo, ¿verdad? Dice, para n igual a 18, phi es igual a 31. Entonces, bueno, si esto es cierto, vamos a ver. Esta ya la tienen ustedes, ¿verdad? Esta gráfica ya la tienen ustedes. Entonces, 18 voltios es cerca de 20. Y bueno, pues está un poquito más de 31. 18 viene por acá, sí. Está un poquito más, es un poquito más grande de 31, pues entre 30 y 32. Para fines prácticos lo tomaremos de 31 grados, ¿verdad? Y entonces, con las gráficas, las que tienen, o las gráficas de BASIC, calculamos los valores de N gamma para falla general, o sea que el suelo está más o menos compacto, y entonces, ¿verdad? Sustituyendo los valores, este es para falla general. Para falla plástica, este es cuando la arena está muy suelta, pero la arena no está suelta, por lo tanto, N gamma vale 14.5.
Consecuentemente, sustituyendo los valores en la ecuación que ya conocen ustedes, nos da que la capacidad de carga última es igual con 268.25 toneladas por metro cuadrado. Si lo dividimos entre 3, fíjense bien, nos da un valor de 89.42 toneladas por metro cuadrado. Entonces, por un factor de seguridad de 3 nos da 89.42, y si le aplicamos el factor de corrección por presencia del nivel de aguas freáticas cercano a la superficie, entonces multiplicamos el valor primo, Q' admisible, será igual a CW por la capacidad de carga admisible que se echa, y nos da un valor de 55.89 toneladas por metro cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, 55 es un valor superior a los 38.7 toneladas por metro cuadrado. Entonces, lo que dice PEC es que, ¿verdad?, el utilizar la ecuación de Terzaghi para resolver losas de cimentación no sería recomendable porque nos dan valores demasiado altos. Entonces, se recomienda utilizar esta ecuación simple, ¿verdad?, que nos puede resolver el problema de capacidad de carga de una losa de cimentación. Bien, recuerden perfectamente bien ustedes que esta ecuación que tenemos aquí es solamente aplica para suelos puramente friccionantes. Arenas limpias a arenas poco limosas, quizá limosas también, pero yo me atrevería a decir que son poco limosas, o sea, cuyo contenido de finos se encuentra entre el 5 y el 12%. Ese es el rango de aplicación de esta ecuación. Entonces, pregunta para ustedes, ¿quedó suficientemente claro este tema? Sí, ingeniero. ¿No hay dudas? Bueno, perfecto. Entonces, está sencillo, no tiene ninguna complicación. Bien, ahora vamos a ver. Déjame ver, no. Bien, andamos regando el tapache. Ahorita les arreglo esto, no se preocupen, yo se los mando bien ordenado. No se los voy a mandar en desorden. Bueno, entonces, para las losas de cimentación en suelos cohesivos, aplica la ecuación de Terzaghi de esta manera. Esa es la ecuación que aplica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta ecuación no está afectada por la consistencia relativa ni por la, ¿cómo se llama? Ni por la consistencia relativa, ni por ni por el factor de forma. Entonces, pero bueno, no importa por qué razón, porque la estructura, entonces, es un tanque cuadrado, B es igual con L. Entonces, estas son las características de la estratigrafía y de la estructura. El ancho de la cimentación es igual a 15 metros, está apoyada superficialmente, el nivel de aguas freáticas se encuentra a una profundidad de 3 metros y se encuentra el tanque en una arcilla de alta plasticidad. Está en una arcilla de alta plasticidad. Entonces, las propiedades del suelo son las siguientes. El peso volumétrico del suelo es de 1.75 toneladas por metro cúbico. La resistencia a la compresión sin confinar, acuérdense ustedes, esta resistencia es igual a 1.25 kilogramos por centímetro cuadrado.
Este es el esfuerzo desviador, Q sub índice 2. Por lo tanto, la cohesión es igual a ¿quién? Pues la cohesión es igual a Q1, a la resistencia a la compresión sin confinar, dividido entre 2, porque este es el diámetro y C es el radio. Entonces, estas son las propiedades del suelo. Tiene una humedad natural del 54%, tiene un límite líquido del 58%, y la densidad de los sólidos es de 2.72. Bien, entonces, como ya tenemos todos los parámetros, si Q es igual a 1.25 kilos por centímetro cuadrado, eso es igual con 12.5 toneladas por metro cuadrado. Acuérdense ustedes que para phi igual a 0, el valor de NC es de 5.7. Para phi es igual a 0. Y C, el valor de la cohesión, es igual a la resistencia a la compresión sin confinar dividido entre 2. Y esto nos da que la cohesión de ese suelo es de 6.25 toneladas por metro cuadrado. La profundidad de desplante es prácticamente 0, porque la losa se apoya en la superficie del terreno. Entonces, aplicando la ecuación, pues finalmente lo único que funciona aquí es el primer término, porque DF en este caso es igual a 0 y por lo tanto este término se vuelve 0. Y finalmente nos dice que la resistencia última o la capacidad de carga última de este suelo es de 35.625 toneladas por metro cuadrado. Entonces, de acuerdo con lo que ya sabemos, la capacidad de carga admisible es igual a la capacidad de carga última entre el factor de seguridad, que es 3, y esto finalmente nos dice que prácticamente la capacidad de carga admisible del suelo es de 11.9 toneladas por metro cuadrado. ¿Sí quedó claro cómo hicimos este ejercicio? Sí, ingeniero. Bien. Sí, ingeniero. Entonces, fíjense bien, está muy sencillo, porque al final de cuentas, ¿verdad? Las aplicaciones de la mecánica del suelo al diseño de cimentaciones son sencillas, o sea, es una aplicación con base en un conocimiento adquirido previamente. Bueno, ahora bien, lo que les voy a decir, fíjense bien, es importante, y tomen nota de esto, por favor, porque aquí no le puedo poner, bueno, sí le puedo poner alguna nota, pero no quiero hacerlo porque es una porquería, pero aquí, si el límite líquido es 58%, ¿verdad? Pónganle que el límite plástico, a ver, ¿será que saquemos una nota? El límite plástico, vamos a hacerlo así, de modo, no me queda más remedio. El límite plástico, vamos a hacerlo igual que 58%, le vamos a poner que sea, que a lo mejor ya la regué, pero vamos a ponerle que sea 35%. Vamos a poner, a lo mejor no cae. Entonces, 35%. ¿Qué otra cosa más nos hace falta de este dato? Bueno, pues lo que quiero es que lo resuelvan por la teoría de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De Sevar, de Terzaghi modificada por Sevar. La cimentación que ustedes ven ahí es una cimentación cuadrada, por lo tanto, los valores, bueno, voy a ir con otro dato más de aquí. Este es el límite plástico. ¿Qué otra cosa, qué otro dato es importante? Bueno, ¿a qué es igual la consistencia relativa de los suelos? Es igual a ¿quién? Al límite líquido menos la humedad, si no mal recuerdo, lo vamos a poner así porque luego me van a criticar, no quiero que me critiquen, ¿verdad? Entonces, es el límite líquido
menos el contenido de agua dividido entre el límite líquido menos el límite plástico. Y esto es, a su vez, es igual a quién. Esto es igual al límite líquido menos el contenido de agua natural que está ahí, otra cosa más, dividido entre el índice de plasticidad, porque el límite líquido menos el límite plástico es el índice de plasticidad. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa es importante? Los factores de forma, como la cimentación cuadrada, es decir, B es igual con L, los factores de forma son de, el primero sería, si ustedes recuerdan, no sé si es 1.2, ya ni me acuerdo, 1.2, 1.3, 1.2 y punto 8. 0.3 y 0.8, ¿no? Sí. ¿Está bien aquí? Perfecto. Bueno, entonces, pues aquí vamos a utilizar los factores de forma para el término que aplique, pero pues si nos damos cuenta, aquí nada más es el primer término, es este primero, porque todo lo demás es igual a 0, pero bueno, hay que ponerlo, ¿no? Entonces, el primero siempre es que sí que la capacidad de carga es un 20% superior. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que, a ver, ¿será que le ponga a publicar para que lo guarde o...? Sí, ¿verdad? A ver, vamos a ver qué pasa. Y ya lo puso ahí, a todo me cae. O no lo borró, no. Escape. Sí, mire, ya lo publicó. Suave. Entonces, ahí está esta nota, y con base en esto, ¿verdad? Con base en esto, ustedes van a determinar la capacidad de carga para las nuevas condiciones, ¿verdad?, de esta losa de cimentación. Bueno. Ahora fíjense bien qué cosa es importante. Vamos a ver. Página 3. Página 4. Pero fíjense bien. Fíjense bien lo que está sucediendo aquí. Página 2. ¿Qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede aquí es que, fíjense a dónde está el nivel de aguas freáticas. ¿Ya se dieron cuenta? El nivel de aguas freáticas está cercano a la superficie. Pero, entonces, ¿qué significa esto? Que necesitamos corregirlo por el factor de, necesitamos meterle el factor de corrección por presencia del nivel de aguas freáticas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Vamos a meterle otra notita. Entonces es corregir con CW, el valor de un QQ. ¿Está
bien? ¿Por qué? ¿Qué va a hacer esto? Pues esto lo que va a hacer es que va a disminuir por la presencia del nivel de aguas freáticas. El valor de CW ustedes ya lo tienen en la página anterior. Entonces, bueno, lo van a hacer así con el propósito ¿de qué? Con el propósito de tener una mejor aproximación de la capacidad de carga. Bueno, entonces, esto sería, ¿verdad? Calcularlo de acuerdo con Tersaghi modificado por PEC, ¿verdad? Bueno, lo que es lo nuevo para nosotros es el factor de corrección, que luego lo vamos a discutir más adelante, porque les voy a pasar notas que les van a permitir a ustedes estudiar mucho mejor. Bueno, entonces, esta es página 3, página 4. Bueno, asentamientos por consolidación. Entonces, como el estrato es de una gran potencia, seleccionaremos el espesor del estrato H, donde el incremento de los esfuerzos producidos por la cimentación es significativo. De acuerdo con la teoría elástica, la solución de Boussinesq, aproximadamente el 10% del incremento de los esfuerzos se presenta a una profundidad de 2 veces B, y por lo tanto, el espesor del estrato que nosotros vamos a calcular es de 30 metros. ¿Por qué? Bueno, ese es el tema que vamos a ver sobre esfuerzos en la masa de suelo, que no sé si debía haberlo visto antes, pero bueno, como ya estamos encarrerados, pues ya vamos a tener que terminar este tema así. Entonces, lo vamos a ver, no sé si terminando este tema, y después entramos a cimentaciones profundas, ¿verdad? Pero vamos a tratar de que no sea tan desintegrado el curso. Bueno, entonces, el asentamiento por consolidación, esta ecuación ya se la saben también, y ya saben de dónde es. Entonces, como el suelo es normalmente consolidado, entonces podemos de manera aproximada ¿verdad? Suponer que el índice de compresibilidad podemos utilizar la ecuación de Skemp. Bien, entonces, fíjense bien. La profundidad hasta donde la influencia es importante del esfuerzo transmitido por la losa de cimentación es 30 metros. Entonces, 30 metros llegaría hasta por acá. Pero ¿dónde está el esfuerzo promedio? El esfuerzo promedio está a la mitad del estrato. Entonces vamos a calcular el incremento o el esfuerzo transmitido por la losa de cimentación a la profundidad a la mitad del estrato, que son 15 metros. H sobre 2 es igual a 15 metros. Entonces, ¿cuál es la ecuación? Esta ya la aprendimos para calcular los esfuerzos promedio a una cierta profundidad. Es la carga, lo que pesa todo el tanque, dividido entre B por Z al cuadrado, y ya vimos por qué es B más Z al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la capacidad de carga admisible? La capacidad de carga admisible ya lo vimos, que es de 8 punto, ¿qué? No, página 3, no, es la página 2, es de 11.9 toneladas por metro cuadrado. 11.9 toneladas por metro cuadrado. Por el área de la cimentación, si se dan cuenta, es cuadrada. Y entonces nos dice que a esa profundidad el esfuerzo es de 2.98 toneladas por metro cuadrado a esta profundidad. Entonces, con todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Calcularemos el asentamiento.
Bueno, entonces, aquí probablemente hay un vacío de conocimiento, pero ahorita lo vamos a calcular. Aquí está. El esfuerzo efectivo en el centro del estrato, que es de 30 metros, pero lo vamos a hacer a la mitad, por lo que ya sabemos. Entonces es 1,75 por 3 más 1,75 menos 1 por 12 para que sean los 15 metros. Y esto nos da que el esfuerzo geostático a esa profundidad es de 14.25 toneladas por metro cuadrado, P0. La relación de vacíos ya sabemos cómo calcularla, es igual a la humedad por la densidad de los sólidos. La humedad ya la sabemos, que es un dato de entrada del proyecto, y la densidad de los sólidos también. Entonces nos da un valor de 1.468. Bueno, entonces ya tenemos prácticamente todos los datos. Calculamos el índice de compresibilidad del suelo, que es el límite líquido menos 10 multiplicado por 0.009, la ecuación de Skempton, y nos da 0.432. Los valores encontrados los sustituimos en esta ecuación y el valor del asentamiento, considerando la capacidad de carga admisible de este suelo, sería de 43 centímetros, sería el asentamiento promedio por consolidación. ¿Cómo les parece este asentamiento? Es un asentamiento pequeño o es un asentamiento grande? Está grande, ¿no? Parece que es un asentamiento fuerte. Entonces ya tienen las normas de la Ciudad de México, de los estados límites de servicio. Entonces compárenlo a ver qué dice, cuál es el asentamiento que te permite de un tanque, ¿no? El asentamiento total, a ver qué encontramos, ¿no? Entonces, bueno, entonces con esto, ¿verdad? Hemos visto el día de hoy, pues hemos visto el cálculo de la capacidad de losas de cimentación para dos tipos de suelo, para suelo cohesivo o para suelo friccionante primero y para suelo cohesivo después. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo lo ven? ¿Sí se entendió bien el tema? Sí, ingeniero. Bueno, perfecto. Entonces, ya vamos de gana. Bueno, entonces son las 6 de la tarde. La clase, pues obviamente ha terminado, ¿verdad? Vimos el tema completo, lo cual me da mucho gusto. Pues vamos a seguir adelante. Les comento una cuestión, que déjenme checarlo. Necesito tomar un curso, o quiero tomar unos cursos de actualización que están ofreciendo en línea en la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, que tiene que ver con, está muy completo, geología aplicada, exploración geotécnica, a ver qué nos dicen, qué novedades nos tienen nuestros amigos de la Ciudad de México, y otros temas como diseño de cimentaciones profundas y diseño de cimentaciones. Total son como, no sé si son 6 clases por ahí así, sí, porque son como 9,000 pesos de que tengo que pagar. Entonces, quiero tomar estos cursos y son los jueves y los viernes. O sea que los viernes no tendríamos ningún problema, pero el jueves sí, porque son 2 horas. Pero nos pondríamos de acuerdo para que yo les reponga esas 2 horas que no les di el viernes. A ver, déjenme. Los jueves nada más es una hora, ¿Perdón? Es una, ¿verdad? Sí, pero fíjense bien que las clases son
el jueves y el viernes. Entonces son 2 horas, por eso necesito reponerle las 2 horas. No tenemos clases. Pero el viernes no tenemos. Ah, no tenemos. Entonces nomás perderíamos una clase, como quien dice. Sí, Sí. solo una. Bueno, correcto. Entonces, bueno, como quiera que sea, no me gustaría que perdiéramos clases. ¿Por qué razón? Porque si no, no podemos correr el riesgo de no terminar el curso, y eso sí no me gustaría. O sea, yo quiero terminar el curso completito de esta materia, porque es el curso final de usted para ustedes, es el curso, ahora sí que sintetiza o que resume todo lo que han aprendido en las experiencias previas, comportamiento de suelos, mecánica de suelos y hasta geología nos toca un poquito. Bueno, pero para esto, nos vamos a poner, de acuerdo para reponerles la hora o el tiempo, ¿verdad?, que eventualmente nosotros podamos perder. ¿Les parece bien? Sí, Sí, ingeniero. Bueno, entonces nos ponemos de acuerdo. Sale, vale, y estamos pendientes y nos vemos mañana, si Dios quiere.